Jóvenes y señoritas, es un gusto saludarlos nuevamente. Daremos inicio a nuestro curso de computación. Vamos a desarrollar 5 configuraciones importantes del programa de Word 2016 y vamos a empezar con la correspondencia. Quizás ustedes han escuchado, para darles una idea general, esta opción nos va a servir a nosotros para poder crear cartas con un cuerpo y poder enviárselas a diferentes destinatarios. En su caso, ustedes, por ejemplo, cuando van a laborar en una empresa o les pidan a ustedes enviar, por ejemplo, una carta para varios clientes, por ejemplo, entonces ustedes, para ahorrar tiempo, pueden utilizar esta herramienta. Vamos a empezar, vamos a ir realizando los ejercicios uno a uno. Acá lo primero que vamos a hacer es tener una carta, porque definitivamente la correspondencia trata de las cartas. Acá tengo yo una carta de solicitud de empleo. Quizás ustedes, ya como futuros profesionales, va a llegar el momento donde tienen que crear una carta de para una empresa para solicitar trabajo, y quizás ustedes van a enviárselos a muchas, o van a enviar su currículum o su solicitud a muchas empresas. ¿Y cómo vamos a trabajar nosotros acá la correspondencia? Lo primero que debemos hacer es tener, por ejemplo, en Excel podría ser un listado de personas para a quienes va a ir dirigido la carta. Por ejemplo, yo acá tengo, mire, una tabla de valores, por ejemplo, de los datos. Tengo aquí empresa a dirigirse, gerente de departamento, dirección de la empresa, solicitante, celular y correo electrónico. Tengo 6 campos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo tengo dirigido para 5 personas: para el Banco Azteca, para el colegio, para el Banco de los Trabajadores, alimentos, restaurante y, como les decía, ¿verdad?, los gerentes que están. Entonces, ¿cómo voy a realizar yo una carta diferente para cada una de estas personas? Entonces vamos a utilizar nosotros la correspondencia. Acá tengo yo pues la carta y voy a empezar. El primer paso va a ser presionar la opción donde dice correspondencia. Después voy a ir a la opción donde dice iniciar combinación de correspondencia y voy a presionar acá donde dice paso a paso para que sea más accesible. Entonces acá ya podemos visualizar en la parte derecha, utilizar una lista existente, que es la que ya tenemos, la que les mostré. Entonces voy a venir acá y vamos a empezar con los pasos. Miren, tenemos las cartas. Este sería el primer paso. Es una carta que vamos a realizar. Vamos con el siguiente paso: utilizar el documento actual, el que tenemos acá. Estamos bien. Después me dice utilizar una lista existente, o sea, nosotros vamos a poder traducir lo que tenemos en el documento Excel acá. Voy a presionar examinar, escritorio. Acá tengo mis datos y tabla de valores. Presionar abrir y esta es la hoja que tengo. Voy a presionar aceptar y aquí están todos los campos. Miren, voy a presionar aceptar. Ya tengo acá los datos. Ahora voy a presionar el siguiente paso y acá me dice, vean, escriba la carta. Si no lo hemos hecho, lo vamos a elegir, pero como en este caso ya tenemos acá, ahora lo que tenemos que hacer es insertar los campos que queremos que aparezca en nuestra carta. Acá donde dice insertar campos, siempre en correspondencia, puedo colocar los campos que yo necesite aquí arriba. Por ejemplo, voy a colocar el campo de empresa a dirigirse, enter, gerente o departamento, y por último voy a colocar dirección de la empresa. Acá estamos. De ahí me voy a pasar a la parte inferior. Voy a centrar en los textos y voy a seguir en correspondencia y voy a insertar otros campos: solicitante, celular y por último voy a colocar correo electrónico. Entonces estos campos, el cuerpo de la carta es el mismo para todos,
pero lo único que va a ir cambiando van a ser los campos. La empresa, tenemos 5 empresas, gerentes, departamento, perdón, dirección de las empresas, y tenemos solicitantes, celular y correo electrónico. Ahora que ya colocamos los campos, acá ya podemos visualizar, miren, el campo 1, y acá podemos ir pasando campo 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué solo 5 cartas nos aparecen? Porque en el documento Excel teníamos que se lo íbamos a enviar para 5 destinatarios. Si ustedes quieren enviárselo a 20, 50, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ahora voy a ver, siguiente, la vista previa. Miren, y ya tengo yo acá los datos. Miren, Banco Azteca, Recursos Humanos, Pan Guatemala, Víctor Hugo Robles, el número de teléfono y los datos. Entonces voy a presionar la 2, miren, colegio para Banco de los Trabajadores, alimentos del frutal, restaurante Las Cabras, y miren, tengo los 5 datos. Y acá, como pueden visualizar, yo ya tengo mis cartas y no lleva mayor tiempo, simplemente es de que nosotros tengamos almacenado como que nuestra lista de destinatarios para nuestras cartas. Después voy a presionar siguiente, y tal vez ustedes dirán, vaya, ahora que ya tengo los datos, ¿cómo lo guardo? Entonces yo voy a venir acá donde dice, miren, editar cartas individuales, y lo voy a guardar todos, aceptar, y miren, ya tengo las 5 cartas acá que voy a enviar. Entonces yo no tuve que venir aquí, y esta es una de las ventajas de la correspondencia. Yo no lo hice uno por uno y tuve que copiar y pegar, no, sino que con el mismo cuerpo yo solo fui anotando los campos que me hacían falta. Por ejemplo, acá si les pidieran ustedes alguna vez, miren, necesitamos que envíe una carta a todos los clientes. Entonces usted tiene su lista de destinatarios en Excel, por ejemplo, y los va copiando, y ahí estaría todo el proceso de las cartas. Lo voy a cerrar, guardar, voy a presionar guardar, voy a dejar almacenado este archivo, escritorio, y le puedo colocar ahí cartas de empleo, escritorio, guardar. Y aquí esto lo puedo cerrar, media vez ya lo guardé. Miren, aquí ya me va a aparecer cartas de empleo. Entonces yo acá voy a cerrar, y ahí estaría. Acá no pasaría nada. Si yo quiero no lo guardo, no guardar, ¿verdad? Porque ya tengo mis cartas aquí hechas. Miren, mis 5 cartas. Si fueran 10, 20, aquí se guardan automáticamente. Eso sería el proceso de la primera configuración, la correspondencia. El siguiente serían las tablas. Yo esperaría que ustedes ya tengan una idea general. Con las tablas solo vamos a ir generalizando algunos conceptos y algunas configuraciones que son importantes. Vamos a abrir un documento de Word, documento en blanco, y vamos a insertar una tabla. Presionamos esta pestaña. Después vamos a tablas y podemos insertar tablas de 3 formas: dibujar, insertar la tabla o tabla rápida, ¿verdad? Voy a presionar insertar tabla. Una tabla está conformada por filas y columnas, y la unificación de una fila y una columna da como resultado las celdas. Voy a colocar 5 columnas y 10 filas, y ya tengo aquí mi dato, ¿verdad? Aquí tengo ya mis datos. Todos los cuadritos que podemos visualizar le llamamos celdas. Entonces, muchas veces a nosotros nos han dado modelos de tablas y como que se miran complicadas, pero nosotros podemos utilizar acá una herramienta que se llama, pues, acá lo podemos visualizar, donde dice, acá por ejemplo tengo la tabla, y podemos ir modificando nosotros la opción por medio de la combinación de celdas. Yo puedo venir acá, presiono este conjunto, clic derecho y combinar celdas. Miren, ya se convirtió en una sola. Y puedo venir acá y voy a combinar. Miren, y ya quizás se mira difícil y cómo lo hizo, pero solo es combinando celdas. Acá estamos, miren, ya tengo yo un diseño diferente de una tabla, ¿verdad? Acá clic derecho, siempre selecciono lo que quiero combinar
y presiono. Acá tendría una tabla. Esta es una primera forma. También hay otra forma de que nosotros podemos trabajar con las tablas. Por ejemplo, tengo mi tabla acá y podemos utilizar una herramienta muy importante que definitivamente nos va a servir para muchas formas, que es el borrador. Hay una opción que se llama el borrador. Acá podemos colocarle bordes también si nosotros quisiéramos, pero ya va a ir dependiendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queramos utilizar el borrador, siempre tenemos que ir a la opción de presentación, y acá voy a presionar el borrador y aquí puedo ir eliminando las líneas. Por ejemplo, si quiero eliminar esta línea, miren, si quiero eliminar esta línea, puedo eliminar esta si quisiera, puedo eliminar esta o la que según mi diseño yo necesite. Miren, solo clic de izquierdo sobre la línea y ya puedo ir modificando. Y quizás se mira complicada la tabla, pero solo es de que nosotros vayamos borrando. Es otra herramienta que podemos utilizar en las tablas. Ahí estamos, bien. Entonces ustedes van a decidir cuál de las dos opciones está la combinación de celdas, o podemos ir quitando acá con el borrador. Ustedes decidirán qué opción utilizar ya cuando vayan a realizar su tarea. Ahora también vamos a ver otra configuración importante. Yo esperaría que esta se les quede para que no tengamos ningún problema. Vamos a ver la vinculación de tablas de Excel a Word. A veces a nosotros nos piden realizar tablas en Excel, pero guardarlas en un documento de Word. ¿Y cómo lo hacemos? Acá vamos a visualizar un ejemplo. Tengo yo una tabla aquí grandecita, que por ejemplo, miren, está grande. Si yo viniera, lo copiara, control C, y lo copiara al documento de Word, por ejemplo, lo voy a hacer de tamaño oficio y de forma horizontal, lo voy a pegar y miren cómo me queda la tabla. Me queda como que un poco grande, un poquito pequeña, y cuesta ir configurando, miren, y cómo lo cambio. Acá como que tengo que hacer más pequeña y se va modificando y cuesta bastante. Entonces la forma adecuada para vincular las tablas es de esta manera. Selecciono yo el conjunto de tablas y voy al documento de Word y voy a presionar la opción donde dice pegar. Está en la pestaña inicio, pegar, y voy a presionar la opción donde dice pegado especial, y acá voy a colocar hoja de cálculo de Microsoft Excel porque lo vamos a vincular. Voy a presionar aceptar y me va a quedar mi tabla, vean, tal como la tengo en Excel. Si yo quisiera modificar algo, solo le doy clic izquierdo, miren, y me vincula al documento de Excel. Entonces es una forma muy fácil de poder trabajar en Word. Entonces ustedes van decidiendo, ¿verdad?, cómo poder trabajar. Repito nuevamente, voy a abrir un documento de Word. Siempre selecciono todos los campos que voy a utilizar, control C, y voy a la hoja de Word. Lo voy a colocar de forma horizontal y tamaño oficio para que quede bien. Y así, si lo pego solo con control V no me queda bien. Entonces lo que tengo que hacer es inicio, la opción es de pegar, pegado especial, hoja de cálculo de Microsoft Excel, y aceptar. Y ahí me va a quedar tal y como está la tabla en Excel y se va a acomodar. Entonces es una forma también para que ustedes puedan trabajar y se les haga más fácil en los procesos. Vamos a continuar y tenemos la siguiente configuración, que es el encabezado y pie de página. Quizás ustedes podrán decir que facilito, pero vamos a realizar un encabezado. Siempre sin insertar encabezado, y voy a colocar este. Por ejemplo, voy a escribir acá Liceo Tecpan.
Si yo quisiera agregar más hojas, solo presiono control más enter y voy a colocar 3. Y miren, la característica es de que a la hora de nosotros colocar un encabezado y colocar más hojas, nos aparece el mismo para todos. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera un encabezado diferente para la segunda hoja? Lo realizamos de la siguiente manera. Nos ubicamos siempre abajo de la primera hoja y voy a presionar la opción donde dice formato y voy a presionar la opción donde dice saltos y voy a colocar la opción donde dice continua y me va a vincular a la siguiente hoja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a presionar doble clic izquierdo acá y no olvido, este paso es importante, voy a darle donde dice vincular al anterior, o sea, lo voy a desvincular, voy a presionar, lo voy a desactivar y ahí estaría. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Si yo quisiera eliminar este formato, ya lo puedo quitar, cortar esto, o sea, eliminar y colocar otro, ¿verdad? Por ejemplo, otro encabezado acá, siempre en diseño, y puedo colocar otra opción, por ejemplo este, acá está, miren, y yo puedo cambiar y modificar esto. Si yo quisiera ahorita colocar, por ejemplo, mi nombre, si yo quisiera, por ejemplo, Oscar Milani, acá, aquí, miren, ya me queda, miren, Liceo Tecpan, aquí tengo uno y acá tengo otro. Si yo quisiera cambiar este también, por ejemplo, colocar el grado de ustedes, siempre acá, formato, saltos, continua, vamos a ver acá, saltos, continua, vamos a verificar, vamos a irnos acá, miren, vamos a ver, vamos a ingresar acá, desvincular. Por ejemplo, si yo quisiera ya solo colocar acá el nombre, por ejemplo, cuarto perito contador y secretariado, por ejemplo, es una idea. Ahí estaríamos. Miren, ya tendría 3 encabezados diferentes: Liceo Tecpan, mi nombre y la carrera, en un mismo documento. Entonces ya en su tarea ustedes van a tener que realizar un ejercicio con estas configuraciones. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir uno nuevo para realizar el último ejercicio que tenemos. Acá podemos visualizar nosotros que el último o la última configuración que vamos a realizar es las portadas de Word. Esto es más que todo para que nosotros podamos agregarles pues un diseño bonito a nuestro documento. Lo podemos hacer de dos maneras. Si contamos con internet, podría ser factible. Puedo ir aquí a archivo, o puede ser, perdón, acá en insertar, y podemos colocar una portada que nosotros querramos. Esto siempre va a ir al principio. Por ejemplo, coloco esto y puedo ir modificando. Por ejemplo, tarea, y es como que una plantilla que tiene Word. Si nosotros quisiéramos también hacerlo de otra forma, voy a ingresar a un documento. Acá podemos utilizar nosotros una plantilla. Por ejemplo, voy a colocar aquí deportes, una plantilla de deportes, por ejemplo. Acá vamos a verificar. Miren, tenemos aquí una plantilla, o podemos colocar aquí portadas. Siempre si tenemos por ejemplo el acceso a internet, miren, podemos colocar alguna que nos guste en internet. Voy a presionar esta. Miren, ya me colocó una portada. Entonces ustedes pueden elegir la que más les guste, ya sea una que ya esté en las plantillas del programa, o descargar una, siempre y cuando teniendo internet. Eso sería todo, jóvenes, y ahora les voy a explicar cuál es el proceso
de su tarea. La tarea va a ser realizar un resumen de los 5 temas con sus propias palabras, haciendo énfasis en la utilidad de cada configuración. Y por último, van a tener un ejercicio práctico: crear un documento con las siguientes configuraciones, crear una correspondencia de solicitud de empleo con sus datos para 5 empresas. Ustedes van a hacer de cuenta que les están pidiendo una carta para solicitud de empleo. Usted va a formular una en Word y va a crear una correspondencia. Usted se va a inventar los 5 datos en Excel, puede hacer su tabla como en el ejemplo. Y también dice que crear el siguiente diseño de tablas utilizando la combinación de celdas y una fórmula para que sume el total. Acá por último dice crear un encabezado que tenga el nombre de cada ejercicio realizado en una página. Acá lo que van a hacer es, por ejemplo, en un mismo documento van a tener que realizar todo esto. Y por ejemplo, cuando van a realizar el primer ejercicio, encabezar, por ejemplo, la correspondencia y colocan el título. Por ejemplo, después van a hacer la tabla, la van a colocar. Y por último, crear una portada creativa para su documento con sus datos personales. Es un mismo documento que van a tener que realizar. Esta tabla la van a tener que trabajar. Lo último que quizás podría ser de que les va a servir es cómo insertar una fórmula en una tabla. Voy a colocar acá, por ejemplo, para finalizarlo, voy a colocar insertar tabla, voy a colocar 5 y 3. Por ejemplo, lo voy a hacer más grande. Quizás ustedes, por ejemplo, tengan aquí 5, acá tengan 5. Si ustedes quieran sumar estos dos números, voy a ubicarme aquí abajo. Vamos ahí donde dice la opción de fórmula, siempre en presentación, fórmula. Por ejemplo, aquí suma, sería la sumar estas dos opciones, aceptar, ya me genera 5 más 5, 10. Podría ser la opción para realizar esta última configuración que tenemos, que tienen que sumar estas 3 cantidades. Miren, cualquier duda pueden escribirme al correo, no tengan pena. Lo importante sería de que ustedes realicen estos ejercicios porque son importantes y en su momento pues les va a servir. Muchas gracias.